nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy estamos celebrando el lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Hoy vamos a escuchar el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 34, hasta el capítulo 11, versículo 1. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Vine a enemistar a un hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y así el hombre tendrá por enemigos a los de su propia casa. Quien ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Quien ame a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no tome su cruz para seguirme, no es digno de mí. Quien se aferre a la vida, la perderá. Pero quien la pierda por mí, se salvará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Quien recibe a un profeta por su condición de profeta, tendrá paga de profeta. Quien recibe a un justo por su condición de justo, tendrá paga de justo. Quien dé a beber un vaso de agua fresca a uno de estos mis pequeños, por su condición de discípulo mío, les aseguro que no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó estas instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en el Evangelio de hoy, el Señor nos va a dar como 3 pautas diferentes a seguir. La primera de todas, el Señor nos dice que no ha venido a sembrar la paz, sino espadas. Y continúa diciéndonos que aún los de nuestra propia familia nos van a rechazar. Y el problema está dado, hermanos, precisamente en que cuando uno trata de vivir el Evangelio con fidelidad, cuando uno trata de identificar su vida con Cristo, somos rechazados, somos relegados, somos atacados. ¿Por qué? Porque nuestra vida, cuando nos identificamos con Cristo, le echa en cara a los demás los errores que está cometiendo y cómo muchas veces vive y actúa de la manera equivocada. Y tristemente, muchas veces eso puede pasar aún dentro de nuestra propia familia, donde no somos entendidos, no somos comprendidos, y por eso el rechazo, porque muchas veces en nuestro mismo hogar no hemos sabido descubrir a Jesús como aquel que viene a traer la comunión, y no sabemos vivir por eso en comunión con nuestros hermanos. Por otro lado, también el Señor nos dice hoy que quien ama a su padre, a su hermano, a su hija, a su hijo, más que a él, no es digno de él. Y no es que el Señor quiera ponernos en contra de nuestra familia, no, nunca Jesús va a hacer eso. El problema es que el Señor quiere enseñarnos que nosotros tenemos que aprender a darle a Él el primer lugar en nuestra vida. Y el darle a Jesús el primer lugar en nuestra vida va a ser lo que nos va a llevar precisamente a amar más a nuestros hermanos. Y nos va a llevar a amarlos más, porque ya no los vamos a amar simplemente con un amor humano, sino vamos a amarlos sobre todo con ese amor divino, con ese amor de Dios que lo abarca todo, que lo asume todo, que nos lleva a poder comprender y aceptar entonces a nuestros hermanos. Por eso necesitamos poner a Dios en primer lugar, y por eso el mismo Jesús nos dice de la necesidad de ponerlo a Él
por encima de todo, recordando que cuando lo ponemos a Él por encima de todo, cuando lo aceptamos a Él en nuestros corazones, no solamente lo aceptamos a Él, sino estamos aceptando al Padre que lo envió. Y por último, nos dice el Señor que el que le dé un vaso de agua a uno de estos, mis pequeños hermanos, se lo da a Él mismo. Y con esto el Señor nos está queriendo recordar el cuidado que tenemos que tener por nuestros hermanos. Cómo debemos de estar pendientes de nuestros hermanos, no para andar con el chisme, porque eso no es lo que Dios quiere, sino para estar dispuestos a ayudarlos en el momento que ellos lo necesitan. Tenemos que tener muy claro, hermanos, que en ese hermano que está a tu lado, se nos manifiesta, se nos presenta la imagen de Dios, porque somos imagen y semejanza del Dios que nos creó. Entonces necesitamos descubrir en Él la imagen de Dios, la imagen de Cristo, para así aprender a tratar a nuestros hermanos como el mismo Jesús, porque en Él, repito, se manifiesta y está presente la imagen de nuestro Dios creador. Ojalá, mis queridos hermanos, que cada uno de nosotros sepa abrir su corazón a Dios, sepa poner a Dios en primer lugar en su vida, para que así podamos amar a nuestros hermanos, para que así podamos relacionarnos con nuestros hermanos como lo que realmente ellos son y tienen que ser para nosotros, la imagen viva de Dios nuestro Creador. Que el Señor los bendiga. Recen por mí, que yo rezo por ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.